Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Agenda Cultural de Quito. En esta oportunidad tenemos un espacio muy importante para tratar la temática ambiental del Ecuador y del mundo con Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Mi nombre es Walter Bustos, estaré acompañándoles durante esta transmisión. Y bienvenido, Andrés, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Walter, por la invitación, también a Agenda Cultural por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos ve, nos escucha y un placer poder compartir. Uno de los temas más importantes y trascendentes para no solo el ecuatoriano, la ecuatoriana, sino para los habitantes del mundo entero, tiene que ver con el ambiente y sobre todo en esta primer embate, podemos decirle, sobre esta crisis climática que está azotando pueblos, que está azotando sectores productivos, que está alterando totalmente los ciclos climáticos del planeta. Esta crisis está llevando a la humanidad a un punto inclusive de quiebre, a un punto muchos hablan de no retorno sobre cómo el planeta reacciona frente al daño que nosotros, los seres humanos, le hemos hecho. Te propongo abordar estos temas, tratar estos temas para que la comunidad, las personas que nos escuchan, puedan enterarse de viva voz cuáles serían las propuestas para solucionar algunos de estos temas o en otros casos como para adaptarnos a las situaciones que se nos vienen en el futuro inmediato. Quizás poner ahí un poco de antecedentes históricos, ¿no? Mi perspectiva de la situación de la crisis climática y ecológica a nivel planetario, yo la veo comenzando desde la perspectiva global. Para mí hay que partir desde lo que se llama la ecología política internacional y entender que si bien el planeta entero sufre consecuencias, las consecuencias están concentradas alrededor de la línea ecuatorial, es decir, las consecuencias del cambio climático las sufriremos los países del sur global, los países de América Latina, del Caribe, de África, del sur de Asia, sudeste asiático también, y sin embargo los principales responsables de la contribución al cambio climático, principalmente gases con efecto invernadero, no son los países del sur ni los que están en la línea ecuatorial, son los países del hemisferio norte, Estados Unidos, los países europeos, la China, etc. Entonces hay que abordar la crisis desde la perspectiva de la ecología política internacional. Ya en 1992, en la cumbre de Río, donde fue quizás la primera gran cumbre de las Naciones Unidas, donde se abordó la crisis del cambio climático y se anticipaba lo que iba a pasar, ya se estableció el principio, que a veces se olvida la gente, de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Es decir, todos tenemos que hacer nuestra partecita, pero quienes más esfuerzo tienen que hacer son las grandes potencias contaminantes, las grandes potencias industriales, las que queman combustible en enormes cantidades, las que tienen un estilo de vida y un modo de vida que no corresponde con la capacidad de carga del planeta y que por ende tiene que venir el ajuste desde esas grandes potencias que tienen mayor riqueza. Entonces, eso es un principio fundamental que guía, por ejemplo, mi pensar alrededor de los temas ambientales, ecológicos, la crisis del cambio climático. Pero ¿cómo nosotros, Andrés, podemos proyectar un país, un Ecuador, desde la planificación, desde el ordenamiento del territorio, tomando como eje central la naturaleza, la biodiversidad, los recursos hídricos que tiene el Ecuador? Es la que tú mencionaste al inicio, que quizás muchos ciudadanos no conozcan a profundidad. Tú mencionaste dos palabras claves: Semplades, prospectiva. Semplades era, porque ahora es una cosa mucho más chiquita, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Esa Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo tenía a su cargo, como dice su nombre, el velar por el futuro del país, el poder pensar, planificar y convertir en proyectos, en inversión, en información y en evaluación lo que iba a pasar con el país en los próximos años, en las próximas décadas. Y la prospectiva,
que es un término que hace referencia justamente a imaginarnos cómo va a ser el futuro, pero no de coger una película de ciencia ficción o de simplemente tomar un dibujo animado de los Jetsons. No, la prospectiva implica hacer ejercicios académicos rigurosos, tomando los datos científicos alrededor de las variables biofísicas de nuestro país, que quiere decir el consumo energético, la disponibilidad de materiales, de minerales, del agua, la disponibilidad de la tierra, poder medir las productividades, la demografía, cómo se concentra eso alrededor de las distintas ciudades y centros poblados del país, y tomando ese conjunto de elementos y además variables de corte tecnológico y de avance científico, podemos determinar qué es lo que va a pasar hacia adelante. Entonces ese ejercicio, imagínate, tenía el trabajo más lindo del mundo, el poder pensar, imaginar el futuro y luego ver cómo el país puede adaptarse a esa realidad en función de nuestras condiciones. ¿Y qué quedó de todo este ejercicio de planificación que se hizo? Porque se generaron planes, se generaron proyectos, se generaron propuestas, se generó normativa para que el Ecuador avance hacia un ordenamiento territorial, avance hacia una visión, inclusive se proponían 30 años, ¿no?, de análisis, de investigación, de proyectar cómo será el país en los próximos 20, 30 años. Mira, nosotros dejamos un plan bastante bien estructurado hasta el año 2035 en distintas dimensiones. Sobre la base de eso construimos de estrategia territorial nacional, establecimos recomendaciones como por ejemplo cómo debía ir cambiando poco a poco el consumo de proteínas en nuestro país. Decíamos, mira, a poco ya vamos a cumplir lo que quiere decir la frontera agrícola, es decir, ya no podemos seguir expandiendo la tierra que dedicamos a la ganadería, necesitamos ir transitando hacia otros tipos de consumo de proteína dentro de nuestro país. Veíamos que teníamos que ganar enormes cantidades en términos de productividad, justamente de la creación y generación de proteína, de ir sustituyendo el tipo de alimentos. También planificamos mucho en función de lo que se llaman los estudios edafológicos, es decir, los estudios del suelo, para ver qué nutrientes tienen, qué disponibilidad de agua hay y qué cultivos son los óptimos para el país. Y ahí entendíamos que no podíamos seguir dentro de una lógica exclusivamente agroexportadora de monocultivo, sino que necesitábamos ir orientando también parte de esa producción hacia la soberanía alimentaria para poder reducir nuestras dependencias con el exterior. También planificación alrededor de la reforma urbana, la importancia de ganar densidad poblacional, es decir, que no todos tengamos que vivir en grandes planicies o en edificaciones de corte horizontal, sino más bien vertical, que podamos concentrar recursos, aportar al ambiente, optimizar el uso del agua, de la tierra, de la energía, y de esa manera también contribuir a una sostenibilidad ecológica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a veces entran fuera del debate coyuntural, porque son de largo plazo, pero son las más importantes, son las que a su vez determinan en el largo plazo la calidad de vida de la población y su relación con la naturaleza. Pero ¿qué implican? ¿Qué implican estos derechos de la naturaleza? ¿Cómo se los puede dimensionar? Porque como todo derecho, digamos, es algo que queda en una parte, en una visión, en un estatus como etéreo, ¿no es cierto? Pero en la práctica, ¿cómo podemos nosotros dimensionar estos derechos? Nosotros tenemos todo un capítulo en nuestro plan de gobierno que se denomina Justicia Ecológica, en donde abordamos una diversidad de asuntos, entre ellos el avanzar en los derechos de la naturaleza. Y aquí hay que tener claridad semántica en el uso del lenguaje. Una cosa es el derecho a la naturaleza, que es un derecho antropocéntrico, es decir, el derecho del ser humano a disfrutar de la naturaleza, y el otro, que está en nuestra Constitución también, el derecho de la naturaleza, es decir, del ecosistema, del río, del paisaje, pero también de las especies, ¿no es cierto? Y claro, eso ya implica
que empezamos a una valoración biocéntrica y no solo antropocéntrica, es decir, no solo la valoración de la especie humana, sino de la armonía en general del ecosistema en donde vivimos o de los ecosistemas en donde compartimos. Entonces, eso implica que requiere un desarrollo normativo mucho más profundo, que parte y es un parteaguas profundo con, digamos, la hegemonía del pensamiento del capital, que es el que ha estado vigente en los últimos 300 años y el que ha ido marcando inclusive la evolución del derecho a partir de la propiedad privada, en donde la tierra, la naturaleza, se subsume a esta entelequia de la propiedad privada vinculada al capital, cuando aquí tenemos que empezar a construir otra relación, ¿no? Andrés, de lo que tú planteas, entonces lo que está en disputa es el modelo de desarrollo. La juventud actual, ¿qué ambiente va a recibir en el futuro? Los pueblos, nacionalidades, ¿cómo se van a enfrentar a un ambiente en el futuro que podría ser incierto, ¿no es cierto? Y que en el mejor de los casos sea un ambiente que les permita subsistir, sobrevivir. Pero ¿cómo nosotros podemos implementar prácticas, políticas públicas, recursos, inversión para garantizar que en el futuro se reciba un ambiente de calidad? Aquí realmente se genera un debate y una discusión muy abierta que el mundo entero todavía ni siquiera está planteándosela bien. Quienes más proximidad tienen con los derechos de la naturaleza son justamente las comunidades que dependen muchísimo del ecosistema, que todos los días interactúan con la naturaleza y que dependen simbióticamente de la naturaleza, porque entienden que si se destruye el ecosistema, la naturaleza, también se destruye su vida y su estilo de vida y por ende su relación, digamos, intergeneracional de milenios con la naturaleza. Entonces, aquí implica todo una construcción de un pensamiento jurídico que significa el derecho de la naturaleza, la exigencia de esos derechos. Tenemos un par de decisiones y precedentes de la Corte Constitucional ya que han dado ese valor. Inclusive se está tomando como referencia esas decisiones ecuatorianas en otras cortes latinoamericanas, y eso tiene un impacto que se va a ir profundizando a lo largo del tiempo. Andrés, de lo que tú planteas, entonces, se percibe que estudiantes, investigadores, académicos, técnicos pueden encontrar en los recursos naturales, en este caso muchos de ellos en las áreas protegidas del Ecuador, una fuente importantísima para desarrollar otro tipo de elementos alternativos, como en este caso el bioconocimiento, y que puede derivarse o complementar a los ejercicios de la bioeconomía. Nosotros queremos llenar el que yo creo que todavía es un vacío de la discusión, que es, bueno, está bien, la decisión sobre el ITT, pero esa decisión es más conceptual también. O sea, es sobre todo la juventud ecuatoriana diciendo, queremos que el Ecuador transite a otro modelo de desarrollo, ¿sí? Y lamentablemente la otra candidatura, cuando le preguntaron cuál va a ser ese otro modelo de desarrollo, dijo, más minería, y dijo, más banano. Y yo creo que la juventud no es que está pensando en eso, reemplacemos el Yasuní con más minería y más banano, sino que está pensando en una economía del conocimiento, una economía de la innovación, una economía donde la biodiversidad sea la fuente de nuestra riqueza monetaria, en donde podamos desarrollar nuestros propios medicamentos sobre la base del conocimiento ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía y su relación con esa biodiversidad. Cada planta medicinal, cada una de las pequeñas especies de insectos, de anfibios que existe en la riquísima diversidad de la Amazonía ecuatoriana es una fuente de riqueza inagotable para poder desarrollar medicamentos, cosméticos y otros biológicos, por ejemplo, para enfrentar las necesidades de escala planetaria. Entonces tenemos ahí ese enorme potencial y nosotros ya dimos un impulso inicial en esa dirección, por ejemplo, creando la Universidad Regional Amazónica ICIAM. Ahora ICIAM, luego de la decisión del ITT, va a ser más importante que nunca. Claro. O sea, ¿por qué? Porque el bioconocimiento, ICIAM tiene a su cargo, Walter, una reserva biológica de 90.000 hectáreas
¿Qué científico no le gustaría tener ese laboratorio natural para poder encontrar una enorme biodiversidad y luego buscar las aplicaciones para generar, sí, alternativas económicas para las comunidades, para la misma universidad y para el Estado ecuatoriano? Andrés, yo recuerdo que existía una propuesta sobre cómo involucrar de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva al sector académico del Ecuador, léase universidades, institutos, centros académicos, al manejo, a la gestión, a la cogestión de los espacios protegidos. ¿Cómo poder insertar, digamos, estos dos elementos, las áreas protegidas del Ecuador, marinas, terrestres, con la academia? Había una propuesta en ese sentido. ¿Podrías desarrollarla un poco, por favor? Mira, la idea es que, en el caso de Iquiam, que es un buen ejemplo porque ya está operando, una reserva biológica, un parque nacional, un área reservada para el cuidado de la naturaleza, esté a cargo de las mismas universidades, sí, que ellos estén a cargo de darle la protección, su relación con los guardaparques, que se vuelvan también en una especie de guardaparques universitarios, pero porque van a ser la fuente inagotable de investigación y de descubrimientos científicos, ¿no es cierto? En el caso de Iquiam diseñamos un modelo mixto con cooperación internacional para que los científicos cuiden el área, puedan tener un vínculo con el Ministerio de Ambiente, esté oficialmente encargada esa zona a la universidad y de ahí podemos construir estaciones, digamos, más próximas, otras más lejanas, para que puedan los científicos estar presentes en la zona, estudiar, obviamente, investigadores, científicos, docentes, estudiantes y también visitantes del exterior, con el debido permiso para evitar la biopiratería y poder sacarle el jugo a esa enorme biodiversidad. Tenemos que aprovechar ahora la biodiversidad. Ese es el Ecuador del siglo XXI, pero asociado al conocimiento, a las industrias del futuro, como la farmacéutica, la biotecnológica, la sociedad del conocimiento vinculada a la genética, a la biogenética, epigenética, etcétera, que para eso tenemos una fuente inagotable, Walter. Sobre cómo, Andrés, sobre cómo los estados pueden unificarse también para enfrentar todas estas amenazas externas, internacionales, y que afectan directamente a la naturaleza, ¿no es cierto? A la naturaleza de los países, particularmente biodiversos. Ecuador fue parte de un ejercicio único en torno a la UNASUR. Yo recuerdo que la base estatutaria de la UNASUR mencionaba al ambiente como uno de los ejes transversales para poder abordar la integración. ¿Es posible, lo ves tú como a UNASUR en un rol en donde pueblos, nacionalidades, los países se integren bajo propuestas concretas? Porque te digo algo, el Ecuador es vecino, digamos, de Brasil por un ecosistema llamado el bosque amazónico. Nosotros somos vecinos marítimos de Colombia, de Panamá, pero además somos vecinos marítimos con Costa Rica, por ejemplo. ¿Puede UNASUR jugar un rol importante? ¿Puede UNASUR recuperar esta noción de integración para llevar propuestas muy concretas a las cumbres, a los foros internacionales, para llevar los países biodiversos una sola línea, una sola política, frente a estas superestructuras internacionales que son las que definitivamente terminan dominando a los países del sur, por ejemplo? Por supuesto que sí. UNASUR, la UNASUR 2.0, que es la que estamos soñando nosotros, es una UNASUR que recoge las grandes aspiraciones para el siglo XXI, donde está bien que los presidentes se tomen la foto, pero sobre todo que sea una UNASUR para la integración de los pueblos, una UNASUR que tome en cuenta a las comunidades y los pueblos y nacionalidades indígenas, una UNASUR que recoja las aspiraciones de las mujeres, de los estudiantes, y por eso nosotros planteamos 3 prioridades para la UNASUR ahora en esta nueva dinámica, cuando ganemos y volvamos y el edificio de la UNASUR
sea nuevamente la sede de la capital de Sudamérica, que debe ser Quito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a plantear ahí? Vamos a recoger lo que ha planteado el presidente Petro de Colombia, que ha dicho, la integración regional tiene que servir como una gran alianza para la lucha contra el cambio climático. Y eso significa una integración energética de nuevo tipo, no basada sobre la integración de los combustibles fósiles, sino sobre la integración de las energías renovables. Una red eléctrica que nos permita soñar en, por ejemplo, integrarnos también a partir de medios de transporte eléctricos, como el tren eléctrico de alta velocidad, como existe ya en otras partes del mundo. Ni siquiera tenemos que inventarnos nada, sino solo copiar y adaptarlo a la realidad suramericana. Entonces eso es algo muy importante. También planteamos la integración productiva y comercial a partir del comercio electrónico, una especie de gran mercado libre, pero a nivel regional, en donde la pequeña y la mediana empresa, la asociación, la cooperativa de producción, pueda comercializar su producción en cualquier parte de Sudamérica. Y algo muy importante, la integración educativa. La integración a nivel de los estudiantes, para que un semestre de la universidad puedan hacerlo en cualquier otra universidad de Sudamérica. Y asimismo nosotros recibir a estudiantes de otros países de Sudamérica. Esa es la integración real, la que nos va a permitir identificarnos culturalmente. Ahora, en la UNASUR también tenemos el espacio de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, en donde están 8 de los 12 países de UNASUR que tienen, ¿no es cierto?, participación en la cuenca amazónica, y con ellos también vamos a avanzar. Imagínate si hubiésemos tenido un gobierno patriótico que realmente apueste a estos temas de relevancia, hubiésemos participado con fuerza en la reunión que, por ejemplo, hicieron Brasil y Colombia, Lula y Petro, en Leticia, en la Amazonía colombiana, o en la siguiente cumbre que se dio en Belén de la Organización Amazónica. Nosotros tenemos que ser mucho más activos en esos espacios, porque si estamos saliendo de la economía extractiva basada en simplemente sacar recursos naturales y exportarlos, y ahora queremos una sociedad basada en nuestra biodiversidad, tenemos que estar en esos espacios, tenemos que liderar esos espacios, y nuestro compromiso es hacerlo. Un tema trascendental para nuestra supervivencia, Andrés, son los océanos, y lamentablemente hoy en día los océanos están sufriendo todas las consecuencias de nuestro comportamiento humano. La acidificación, la eliminación de los residuos, los desechos, todo cae a los océanos, son los ecosistemas que absorben la mayor cantidad del calor climático, pero están llegando a un punto de saturación. En el mundo se habla de que hay entre 13 y 14 zonas totalmente muertas de los mares. No podemos continuar con esta situación. Particularmente tenemos dos problemas centrales, ¿no? Los plásticos en el océano, que ya a nivel, muchos técnicos, muchos científicos hablan de que la biomasa del plástico supera la biomasa de especies marinas. Y por otro lado, nuestros océanos, nuestros mares en este momento están recibiendo un impacto adicional con las flotas internacionales que llegan a las costas, a nuestra zona económica exclusiva o cercana a ella. Te digo por experiencia propia también en el caso de Galápagos. Te mencionaría entonces o te plantearía estos dos grandes temas. Hay muchos, pero te plantearía qué hacer con los plásticos de los océanos, qué podemos hacer para combatir la pesca ilegal. Primero, nuevamente el principio, responsabilidad compartida pero diferenciada. Aquí también hay que exigir un rol fundamental de los países contaminantes para que asuman su responsabilidad con cooperación, con recursos, con apoyo a países como los nuestros para poder ayudar y contribuir a los problemas de los océanos. Segundo, con relación a los plásticos y la pesca ilegal, me parece que hay avances importantes, no quiero negar, quiero que seamos objetivos, alrededor de por lo menos enunciar la importancia de ampliar la reserva marina de las Islas Galápagos, un proceso que parece que se hizo con suficiente cuidado, nada es perfecto, pero creo que tuvo un avance importante. Creo que es importante trabajar colaborativamente con los países que están cerca
a las islas y a nuestra zona oceánica como Colombia, Panamá, Costa Rica. También me parece que eso ha sido adecuado, pero tenemos que salir de un modelo que nuevamente se rige por el capital financiero transnacional. No es aceptable que por más bono azul que sea, por más compromiso supuesto de aportar a la conservación terrestre y marina en las Islas Galápagos, tenga que ser dictada por capital financiero en Delaware, en un paraíso fiscal en los Estados Unidos. Tiene que respetarse nuestro marco soberano, y si es que los países extranjeros quieren colaborar como deben hacerlo, tiene que ser en el marco de instancias más bien de corte multilateral, como el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano, y no con mecanismos claramente neocoloniales como los bonos azules, con una estructura muy opaca financiera que beneficia a los acreedores internacionales de la deuda externa ecuatoriana. ¿Cuál es tu visión sobre el tema del reciclaje? Hay muchos países que han logrado hacer del reciclaje toda una industria. Noruega, por ejemplo, compra a Francia los residuos para poder reciclar y mantener una industria que está generando muchísimo empleo y particularmente trabajo para los jóvenes, porque además el público joven ve en el reciclaje una alternativa para cuidar el planeta, pero también para generar recursos económicos. Además que se ha demostrado, la economía circular es una de las alternativas que genera la lógica de evitar contaminar, pero a su vez generar economía, generar recursos económicos, y que serán además para las siguientes generaciones. Nosotros, con relación al plástico, lo que podemos fomentar es el reciclaje. Correcto. Y yo creo que los jóvenes ahí tienen que ser el principal motor de esa transformación. Es una de las causas que tiene que concretarse. Tenemos que hacer reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y de los gobiernos autónomos descentralizados, para que haya el reciclaje no como una cuestión opcional o que hay que fomentar, sino como una cuestión obligatoria. Yo creo que ya estamos en ese cambio generacional en el Ecuador, que estamos listos para asumir ese desafío. Y de esa manera los municipios tendrán la obligación de tener programas de reciclaje, de separación de residuos sólidos y de desechos, y de esa manera evitar la contaminación de los océanos con el plástico. Y también vamos a tener economía circular, vamos a tener insumos con el plástico reciclado para poder ahorrarnos en la importación de plásticos por fuera del país. Entonces, es un ganar-ganar. Creo que la juventud tiene que impulsar esto. La economía circular es clave que se reactive, se active en el Ecuador. Ahora vimos, por ejemplo, el tema de las botellas plásticas que está discutiéndose en la Corte Constitucional. Esperemos que se apruebe. Es nada más extender la vigencia de un programa que ya tuvimos desde los inicios de la Revolución Ciudadana y que se demostró exitoso, ¿no? Entonces tenemos que continuar en esa línea. Y con relación a la pesca ilegal, ahí hay que salvaguardar, insisto, nuestra soberanía alimentaria. Es importantísimo cuidar esa fuente importante de proteína, alimentos, que el recurso ictiológico, es decir, que el recurso de la pesca sea sostenible, que no se nos acabe de la noche a la mañana y después tengamos que pasar hambre, pero también tenemos que velar que la pesca ilegal y la que viole la soberanía del territorio ecuatoriano sea contundentemente sancionada. Y para eso tenemos que establecer sistemas de monitoreo con alta tecnología satelital, drones y una armada potente, fuerte, que defienda la soberanía del Ecuador y la zona económica exclusiva también. Andrés, dos semanas antes de la muerte cruzada, el presidente Lasso emite un decreto ejecutivo, el 754, en donde básicamente confunde una lógica de consulta ambiental con la consulta previa de las comunidades. Finalmente, la consulta que se la realizó a la Corte Constitucional dio la razón a las comunidades en el sentido de que lo que quería hacer el Estado es saltarse todos los pasos de la consulta previa, saltarse más de 150 proyectos a nivel nacional que estaban esperando un proceso de consulta previa, que además es algo que se encuentra
tipificado en la OIT, es algo que se encuentra tipificado en las instancias internacionales, Naciones Unidas. Hay que consultar a los pueblos antes de iniciar procesos extractivistas, por ejemplo. ¿Tú le ves posible recuperar la noción de consultar, de hablar con la gente, de consultar con las comunidades, con las nacionalidades? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Por supuesto, por supuesto. Recuerda, en la Secretaría de Planificación nosotros hablábamos de diálogo y trabajo. Y la única manera de poder avanzar imperfecta como es, pero es conversando, pues, o sea, aquí conversando vamos a avanzar. Por eso Luisa González ha planteado la importancia de la conversación, de la unidad, del poder llegar a consensos como país. Y por ejemplo, aquí creo que es un consenso que el gobierno de Lasso tiene que irse porque se quiere, digamos, pasar por sobre los derechos de la Constitución. También es increíble que por culpa del gobierno de Lasso, la Corte haya tenido que pegar semejante freno que termina paralizando toda inversión privada y pública también. Y eso es una cosa realmente absurda que preocupa, pero la culpa es de Lasso, de emitir un decreto ejecutivo que en vez de poner algo racional, normal, que se va a conversar con las comunidades, que se te presentará, ¿no es cierto?, con un amplio periodo de transición, los distintos proyectos, cómo se va a trabajar con las comunidades, cómo se va a empoderar a las comunidades para no replicar modelos neocoloniales en la dimensión extractiva y demás, sino que sean modelos que empoderen a las comunidades para que puedan ser los gerentes, los ingenieros de los proyectos en el tiempo, con la formación, becas, etcétera, sino como ahora, que tristemente simplemente se usa la palabra de la compensación, que es decir, te contrato para el catering, te contrato de guardia de seguridad, pero no te empoderas del proceso tecnológico de lo que significan los proyectos ahí. Exacto. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Tienen que ser consultas previas que empoderen a la comunidad, no que las ignoren o que busquen la forma de compensarlas, no. Por eso cuando yo he hablado con las distintas comunidades, el primer pedido siempre es: queremos universidad, queremos institutos, queremos apropiarnos del conocimiento asociado a los proyectos para no tener que depender de que vengan otros afuereños a poder indicarnos lo que hay que hacer. Entonces eso se logra con empoderamiento, y la principal herramienta de empoderamiento es el conocimiento. Entonces es a ese modelo de consulta previa, de diálogo con las comunidades, que tiene que irse orientando desde el Estado, y ojalá nosotros, si sigue este problema vigente, si no lo resuelve el gobierno de Lasso, nosotros iremos en esa dirección, cumpliendo los dictámenes de la Corte Constitucional, el texto constitucional, los tratados internacionales, pero sobre todo esta filosofía. Aquí no hay que tratar de ignorar a las comunidades, al contrario, hay que empoderarlas. Andrés, finalmente una reflexión tuya. Mira, el agua, siendo un recurso estratégico no solamente para un Estado, para la energía, es un recurso estratégico para la vida misma, y además constitucionalmente está generada una institucionalidad que la perdieron. El agua tenía una secretaría del agua, el agua tenía una lógica propia, el agua tenía una dinámica, si tú quieres, técnica, una dinámica política, una dinámica administrativa propia, que ahora se la ha perdido porque la Secretaría del Agua fue subsumida por el Ministerio del Ambiente. Digamos, son instancias que pueden trabajar coordinadamente, pero no necesariamente dentro de la misma línea. ¿Cuál es tu percepción, tu visión? ¿Qué se haría con la estructura administrativa del agua? Vamos a volver a la Secretaría Nacional del Agua. Es una orden, esto es lo que dice la Constitución. Cuando Luisa se posesiona el 24 de mayo, decía, si hubiese sido una época normal, ahora no sabemos qué día será, tal vez sí. El 25 de diciembre parece que va a ser. Cuando Luisa se posesione, ella jurará cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y ahí dice que hay una autoridad única del agua, que es la Secretaría Nacional del Agua,
que es la que debe gestionar esto en función de las prelaciones que establece nuestra propia Constitución y la Ley de Recursos Hídricos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir a eso de nuevo, y el agua para nosotros es fundamental para el consumo humano, para el riego, para la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Esas serán nuestras prioridades. Evidente también para otros usos productivos, fundamental, obvio, por supuesto. Afortunadamente nuestro país tiene una riqueza en materia de recursos hídricos, una riqueza que las grandes potencias están ya poniéndole el ojo seco, pero nosotros estamos atentos a primero atender las necesidades de nuestro propio pueblo, de nuestras dinámicas productivas, de las necesidades del consumo, y el agua será un gran impulso. Un ejemplo adicional, nosotros vamos a ampliar la capacidad de préstamos que tiene el Banco de Desarrollo, que antes se llamaba el Banco del Estado, es el que presta a los municipios, y vamos a ampliar esa capacidad de préstamos para que elaboren y ejecuten proyectos de agua potable y saneamiento. Los dos principales problemas que seguimos teniendo en el Ecuador, en el ámbito urbano, y vamos a tratar de que sean modelos basados en mancomunidades alrededor de las cuencas hidrográficas, porque no puede cada cantón resolver el problema por sí solo. Tienen que establecerse mancomunidades alrededor justamente de las fuentes de agua y dar soluciones conjuntas. Ahí nosotros vamos a cumplir un rol preponderante. No acabaremos de dar agua potable en el año y medio de gobierno, obviamente, pero estableceremos el marco de planificación y los recursos para que ese trayecto, que será largo, pero que tiene que hacerse en nuestro país, se pueda dar. Y nos ha llegado una importante cantidad de mensajes de las personas que se han interesado por esta entrevista. No dudábamos de ello. Y agradecemos la participación desde la Amazonía, desde los Andes y por supuesto desde las Islas Galápagos. Muchas gracias, Andrés, por este espacio, por acompañarnos, importantes reflexiones que, como tú sabes, no son fáciles de abordarlas y no hay muchos espacios para abordarlos. De nuestra parte, queridos amigos y amigas, muchas gracias. Gracias a la invitación, además de Agenda Cultural. Mi nombre es Walter Bustos, con mucho gusto servirles siempre y estaremos a las órdenes. Gracias, Andrés. Gracias, Walter.